¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Siglo a Siglo, una noche más, un domingo más en las pantallas del canal RCC compartiendo las noticias. Recordemos que Siglo a Siglo tiene muchísimos años en la televisión paraguaya en diversos aspectos. Siempre hablamos de temas relevantes que hacen justamente al quehacer del Paraguay que todos amamos. Vamos a hablar hoy de la educación paraguaya, pero también de lo que es la cooperación por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, que están transitando 25 años de trabajo con el Paraguay de manera mano a mano, y me decía el director Germán, de manera ininterrumpida. Germán, un gusto tenerte aquí con nosotros. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, hermano extranjero, como se suele decir en Paraguay. Tan amables y tan acogedores que son los paraguayos. ¿Cómo se siente viviendo en Paraguay usted? Me siento como en casa, soy uruguayo de origen, o sea que me siento como en casa, sobre todo porque me encuentro con muchos compatriotas por todo el Paraguay, por todo el territorio paraguayo. Hay muchos uruguayos, ¿eh? Hay sí, porque nos tratan muy bien y nos sentimos como en casa, entonces no hay Y forma están en todas partes. Somos poquitos, pero estamos en todas partes, es un No riesgo. son tan poquitos, ¿eh? Ojo, bueno, son poquitos allá, en Uruguay, ¿verdad? Bueno, lo que significa, Germán García, estar al frente del capítulo Paraguay de la OEI, y son 25 años de trabajo en diversas áreas de la educación paraguaya, y hay como puntos estratégicos donde la OEI viene colaborando en diversos aspectos. Contanos un poquito, haciendo un resumen de todo este tiempo. Son 25 años interrumpidos que la OEI decidió, junto con el gobierno paraguayo, abrir una oficina aquí en el Paraguay para dedicarnos a esto que sabemos hacer, que es la colaboración, la cooperación en educación, ciencia y cultura. Y digo con mucho orgullo que la oficina del Paraguay, a pesar de ser país el Paraguay ser un país en el contexto iberoamericano, un país pequeño, sin embargo somos la tercera o la cuarta oficina en tamaño y en cantidad de proyectos desarrollados, lo cual eso me llena de orgullo y reconocimiento frente a todos los demás compañeros de países. O directores, ¿verdad? Cada país es director, es el cargo máximo, ¿no? Sí, la OEI tiene su sede central en Madrid, con un secretario general y todo un equipo, y tenemos 19 oficinas en América Latina. Claro. Es iberoamericano. Es iberoamericano. Totalmente. Y es un organismo multilateral que tiene ya 76 años de antigüedad. Es el organismo de cooperación iberoamericano más grande de todos. Y la verdad que el poder manejar dos lenguas como el portugués y el español, eso aúna culturalmente y de ideas en general. Qué interesante, qué interesante. Es muy importante relevancia. Me decías que Paraguay cumple es un capítulo aparte. ¿Y por qué justamente? ¿Cuáles son esas áreas en las que, te puedo decir, Germán, ¿no? O señor director. No, en Paraguay tuteamos mucho también, en Uruguay también, ¿verdad? Yo también, no sé qué adelante. El director, Germán, ¿cómo se trabaja esos aspectos pilares en la educación paraguaya y cuál es el interés de la OEI, especialmente en el Paraguay? Siempre en Paraguay hay mucho por hacer. Sobre todo porque Paraguay es un país con mucha población joven. Sabemos que en la juventud, en la infancia, en la primera infancia, en la juventud y también en la edad primaria adulta joven, hay mucho por aprender y mucho por enseñar. Con lo cual en educación entonces hay mucho por hacer en Paraguay. Paraguay comparte los mismos beneficios y las mismas dificultades que cualquiera de los otros países de la región, ¿verdad? Pero sin duda que hay especialidades, hay especificidades que hay en el Paraguay que nosotros tenemos que acompañar al gobierno de turno, a los gobiernos que nos han permitido actuar, los tenemos que acompañar de acuerdo con lo que sean sus políticas educativas. La apertura por parte de las diferentes gestiones educativas han sido siempre muy abiertas, por lo que sé. Siempre. La OEI es un organismo intergubernamental. Cada integrante son los representantes de los gobiernos de Iberoamérica. Y hay un entendimiento absoluto, se consensúan las decisiones. Pero claro, cada país tiene como dije, su especificidad, sus puntos especiales. Esos puntos especiales en el Paraguay, estaba leyendo un poquitito de información antes, tengo entendido que es el tema de la primera infancia, la tecnología, digamos todo lo que es el ingreso de la inteligencia artificial, hoy en día que va marcando pautas. Eso es global. Intentemos que no nos marquen tanto las pautas, ¿verdad? Pero ¿cómo se articulan estos proyectos, Germán? Lo articulamos a través de nuestros especialistas y profesionales, junto con los profesionales paraguayos que se dedican a esto y son muy, muy bien formados. Y como bien mencionabas, hay distintos estratos de trabajo. Primera infancia, por ejemplo, es un tema clave, porque está más que demostrado que la educación en primera infancia, los resultados de la educación en la primera infancia son mucho más rentables que en términos económicos, ¿verdad? Porque es fundamental en lo que los niños y las niñas reciben en primera infancia, después reditúan en el comprendimiento, en el entendimiento de la enseñanza posterior que viene después. El trabajo suele ser asesor también de algunos
viceministerios o niveles de la educación paraguaya, ¿cómo están trabajando? Por ejemplo, usted sabe, la tenemos a Peggy, ¿verdad? Como viceministra. Ella estuvo también en la OEI, conoce, es como fue parte de la casa. Hay varios niveles, se diversifica hoy la educación y tenemos diferentes circunstancias en Paraguay, ya que Paraguay es un país multiétnico, ¿verdad? Nos hace un poco distintos quizás a Uruguay, ¿no? Totalmente. Hay elementos diferenciadores y un elemento clave es justamente el bilingüismo que hay en Paraguay. Sí, es uno. Estamos hablando de uno nomás ahí. Es uno, pero lo hace diferente justamente. Es un desafío que tienen en la educación, pero es una herramienta muy potente que tiene el Paraguay justamente en el bilingüismo. Hay que mirarlo de ese lado. Y claro, implica requerimientos de que hay que continuar con esa política que muy bien Paraguay lo entendió desde hace décadas, en esa formación bilingüe de respeto por las culturas ancestrales y por el entendimiento neurocerebral de los niños que comienzan a formarse con las dos lenguas. Y hay una de ellas que es la lengua materna. Entonces, muchísimos niños en Paraguay inician su formación con su lengua materna, que es el guaraní. ¿Hay proyectos sobre la extensión de la jornada educativa? Nosotros acompañamos, la OEI lo que acompaña y asesora, como bien dijiste, al Ministerio a todo lo que es el desarrollo de políticas públicas de educación que las define el propio gobierno de Paraguay a través de su Ministerio de Educación y Ciencias. Y los temas de enfoque, porque me ha tocado ver muchas veces reuniones de ministros con directivos de la OEI en diversos aspectos. Esos capítulos para 2025 y 2026, ¿cómo los está viendo? ¿Cuáles son los puntos? Me mencionaste uno muy concreto, muy especial. Hablamos de la tecnología, hablamos de la investigación. Sí, sin duda. Bueno, todos esos que estamos nombrando, en todos estos estamos trabajando y estamos acompañándose al propio ministerio, al CONACYT, que también en la parte de ciencia e innovación es un aspecto muy importante porque ningún país puede quedarse atrás si no tiene los avances en ciencia y tecnología e innovación. Y Paraguay, nosotros trabajamos también mucho con el ingeniero Barán en CONACYT. Pero si empezamos por orden de desarrollo de las personas, primera infancia. Y te doy un adelanto, una primicia, en el mes de septiembre el Paraguay va a recibir un encuentro interministerial sobre primera infancia. O sea que Paraguay es anfitrión de esa organización que vamos a hacer, donde traemos a todos los representantes de los países iberoamericanos para que ellos compartan, desarrollen y trabajen sus experiencias. Esto se viene, la cooperación internacional hoy en día funciona así, el intercambio de experiencias exitosas, dificultades que se han encontrado, y cada país se alimenta del otro, son todos colegas y todos comparten las enseñanzas de vida. Entonces, en esta reunión, que va a ser aquí, organizada por la OEI y el anfitrión es el Ministerio de Educación y Ciencias, y lo tenemos confirmado ayer, el ministro de Educación y Ciencias, Ramírez, le confirmó al secretario general, que vino de visita oficial. Estuvieron conversando en estos días. Exactamente, fue confirmado ayer. Hubo una agenda comprometida en ese sentido. Preguntarte, no sé si el aspecto docente también ustedes están acompañando. Sí. O sea, el nivel de formativo, hablamos en ese sentido, no político, porque es otra cuestión. Es clave hoy en día la formación docente, la formación continua de nuestros profesores es clave en todos los países y en Paraguay naturalmente que también. Y en cada proyecto que desarrollamos hay un componente de formación docente. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy grande que es el de Impulsando la Educación, que ya va por su segunda edición, que está enfocado en otro tema clave, Ernesto, que te quería decir, que es la educación y formación profesional, técnico-profesional. Perfecto. Entonces, este año estamos comenzando estas actividades, sobre todo orientado en un deseo meditado por el Ministerio, particularmente por el ministro, que es la formación técnica en el área agroforestal. Que hay que fortalecerlo mucho, hay que acompañar el desarrollo económico, desarrollo comunitario, desarrollo regional del Paraguay, con aquellos jóvenes que tienen que incorporarse al mundo laboral para reducir un poco esa brecha que hay entre la formación y el mercado de trabajo. Claro, porque digamos que la brecha a veces puede ser corta o puede ser muy larga. Para algunos puede ser corta, para otros puede ser muy grande. Sí. Entonces, hay experiencias muy interesantes en el Paraguay, creo que usted sabe más ya que está bien enterado. Están los colegios agrícolas. Sí, señor. Que dependen, por un lado, del MEC, pero también dependen activamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no sé cómo se dio esa faceta educativa, pero
funcionan bastante bien. Y hay una articulación muy buena entre ambos ministerios en ese aspecto, eso me consta, y se comparten, los asesores comparten información. Y otra articulación también muy interesante es la del Ministerio de Educación y Ciencias con el Ministerio de Trabajo y Empleo. Sí. Justamente por eso, porque también tienen un rol un poco en la formación, en el enganche. En la formación para el trabajo. Y ahí, la verdad que estoy muy satisfecho ver que se están articulando también. La malla curricular, ¿cómo están colaborando en ese sentido? O sea, por la renovación, actualización, yo lo quiero hablar en esos términos porque creo que es lo que merece. Resulta ser que nosotros en el Paraguay, allá en la década del 90, Germán, te habrás enterado, tuvimos un proyecto de reforma educativa, cuya reforma no fue tal reforma, sino que se ampliaron, se diversificaron las asignaturas, pero es como que no llegó a consolidarse en la juventud paraguaya. Claro. Y finalmente es como que hubo una crisis en ese sentido, por un lado, porque se generaron muchas asignaturas, da la impresión que los jóvenes no estaban preparados aquí en el Paraguay, y esto no fue acompañado con la preparación docente. Sí. Por eso es que ahora el gobierno actual busca elevar la vara de los docentes actuales para que la educación pública vuelva a ser la educación de excelencia que todos conocemos, no solamente aquí en Paraguay, en el Río de la Plata. Sí. Vos me entendés lo que les estoy Totalmente, pero además una cosa que quisiera compartir con los televidentes también y contigo, por supuesto, es que esta problemática que vos ves tan específica en Paraguay es un problema para todos los países de la región. Exactamente. O sea, que no es algo diferente en el Paraguay. Lo que sí es importante que le constan las autoridades del ministerio, que son todas sus potestades, el desarrollo de currículos, la adecuación de currículums, y nosotros como organismo internacional acompañaremos y apoyaremos a las pautas que marque justamente el gobierno. Y asimismo también en la formación docente. De los temas docentes. Bueno, son algunos de los temas que estuvimos conversando con el ministro la vez pasada. Claro. Germán, queremos hacer la primera pausa. Te invito a que sigas compartiendo con nosotros, sigas aquí en casa en Asunción. Hacemos la primera pausa en Siglo de Siglo, ya retornamos, por favor, muchas gracias. Así es. Bueno, seguimos hablando del trabajo que está desarrollando la OEI, Organización de Estados Americanos, Iberoamericanos, en la República del Paraguay. Ellos trabajan en todos los países de Iberoamérica o de Hispanoamérica, como se lo suelen decir ellos también. Y hablamos también cómo se maneja el tema de los recursos. Yo sé que a veces ustedes ejecutan recursos públicos, recursos privados. ¿Cómo funciona el proceso de transparencia y cómo se genera también el tema de la inyección para financiar proyectos? Mira, hay distintas fuentes de financiación, por supuesto. Los países, cada uno de los países aporta y mantiene el funcionamiento de la organización. Pero como nosotros, y como dice nuestro lema, que es clave, es hacer que la cooperación suceda. Lo que nosotros hacemos es justamente... Hacer que las cosas sucedan. Claro, es empujar a la cooperación para que se concreten los proyectos. Mientras tanto, hay que administrarlos, hay que implementarlos y hay que formularlos. Entonces, eso es parte de la tarea que hacemos y es un servicio que damos nosotros justamente para la gestión de recursos y poder hacer que los proyectos se puedan cumplir, llevar adelante. Ustedes tienen especialistas, ¿no? Sí. En diversas áreas de la educación. Por ejemplo, si nos puedes comentar. Primero tenemos una serie de economistas especializados en desarrollo de proyectos. Y tenemos, ahí está. Claro, esto es una parte del armado, de la gestión de lo que sería las funciones de la estructura. La estructura. Sí. Pero luego tenemos especialistas en el área pedagógica, en el área cultural y sin duda en el área científica, que no son necesariamente científicos, sino que son personas que conocen cómo funciona el sistema de ciencia, la red de ciencias en cada uno de los países. Me hablaste del ingeniero Barambra, presidente del CONACYT, que hoy tiene rango de ministerio. ¿Cómo ven el trabajo del CONACYT? Y, a ver, porque es una lucha contra la falta de recursos. O sea, es la ciencia versus no la contraciencia. Exactamente. ni que la tierra sea plana, sino es contra la falta de recursos económicos. Y muchas veces, yo creo que hay visión, pero te dicen que hay visión, pero a veces esos recursos no llegan finalmente. Sí, es una realidad paraguaya. Claro, es una realidad paraguaya, es una realidad sudamericana, es una realidad hispanoamericana, como has dicho. En el mundo de hoy,
donde el desarrollo tecnológico, la innovación y el desarrollo científico son tan claves, están tan esparcidos, son los hacedores de políticas públicas, pero también el mundo empresarial tiene que llegar a la conclusión de que hay que dedicar recursos a la ciencia, al estudio y a la innovación. Yo creo que estamos llegando todos a esa conclusión. Luego hay que aprender justamente de dónde sacar esos recursos y cómo dedicarlos. Todos los desarrollos científicos han comenzado, sin duda, muchas veces por el impulso de los gobiernos, no únicamente por el desarrollo de del mundo empresarial, sobre todo porque, claro, el sector privado es clave. Pero han empezado muchos desde pequeños empujes, no grandes fondos, hasta que luego aparecen las grandes empresas, la banca de desarrollo, la banca privada, que ven que hay ahí un filón importante para el desarrollo de nuevas redes. ¿Hay pilares fundamentales que generan pasión para los investigadores? ¿Lo has visto como director? O sea, eso independientemente a tu figura de director. Sí, ¿Qué te llamó la atención del Paraguay? El vínculo que tienen con la producción agropecuaria. Por ejemplo, entonces hay una investigadores de dos cosas, investigación agropecuaria y en la salud, que yo creo que hay un efecto post-pandemia y los investigadores han hecho grandes avances y proyectos hermosos relacionados con el tema de la salud. El mosquito, de dengue, nuevas vacunas, entonces los efectos de las vacunas en la salud. Y eso hay que apoyarlo mucho, y el CONACYT es un instrumento muy, muy fuerte. Y luego está la parte de agropecuaria, que sin duda en Paraguay hay muchísimo desarrollado y muy interesante. Y sin olvidarnos nuevas fuentes de energía, hidrógeno verde, todo esto ha sido, tanto en Paraguay, también diría que en Uruguay, en Argentina, biotecnología. Eso es un estímulo que tienen los investigadores y están sacando a luz cosas muy interesantes que tienen mucho potencial de desarrollo económico. Claro, obviamente que la labor de gestión o de gestoría queda en CONACYT y en el MEC con el sector privado y las universidades que finalmente tienen el rol de investigar. Así es. Pero digamos, la OEI apoya y financia, digamos, esos proyectos. Sí. Por lo menos en el armaje, ¿no? Sí. No, también hacemos eso justamente, y este año, por ejemplo, hemos dedicado $3 millones en unos fondos de cooperación para proyectos, para desarrollo de proyectos. Y de Paraguay se presentaron muchísimos del área científica. Fue una competencia, evidentemente solo pudieron ganar algunos, y nos ha ganado uno, ganado de Paraguay, a todo nivel iberoamericano, pero del área científica quedamos muy bien impresionados cómo hay en nuestra región un interés de poder desarrollar proyectos de investigación y de innovación. Hablando de lo que sería la alfabetización digital, estos proyectos de trabajo, ¿hay un interés específico por parte de la OEI? Es uno de nuestros pilares justamente la digitalización, y con esto viene de la mano inteligencia artificial. Inteligencia artificial que no podemos estar ausentes, ningún gobierno puede estar ausente porque va a unas velocidades siderales en donde se afectan las dos cosas, dedicaciones de los niños y jóvenes que abrazan y adaptan inmediatamente la inteligencia artificial en su actividad diaria de aprendizaje, pero también de ocio. Y luego también la necesaria que nosotros los adultos, nosotros los docentes, tenemos que ponernos al día y saber cómo manejar esto, ¿no? Y es difícil a veces, ¿eh? Es muy complicado. Porque la inteligencia artificial es como quiere suplir la capacidad de pensamiento. Hay incluso algunas profesiones que están en peligro de desaparición. Sí. Una de ellas mismas es el mismo periodismo, ¿verdad? El periodismo. El periodismo, porque el arte de pensar, de analizar, de escribir, es como que ya es parte de otras profesiones ahora. Exactamente. Yo creo que hay una relación que tenemos que manejar, es que una profesión no va a desaparecer, un puesto de trabajo, pero sí puede desaparecer la persona de ese puesto de trabajo que no maneje inteligencia artificial. Primero vamos a conocerla, vamos a ver los límites que tiene. Es un riesgo, ¿no? Porque todavía no se sabe los límites, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Y hay un componente ético que hay que cuidar, hay un componente de protección de datos personales que la inteligencia artificial puede invadirnos sin ir más lejos, ya lo sabemos que eso está sucediendo, pero debemos proteger a nuestros menores de eso. Por lo tanto, tenemos que formarnos nosotros y formar a nuestros docentes en el alcance que tiene la inteligencia artificial. Germán, hablábamos recientemente con el ministro de Educación, que estuvo sentado ahí en ese sitio, y también con el proyectista hay un proyecto de ley que lo que busca es regular el uso incluso de los teléfonos celulares en las instituciones educativas. Es como que poner límites
y ampliar las fronteras. Totalmente. No nos queda muy claro todavía. Es que esto es un aprendizaje para todos, como decía yo, a quienes hacen política, a los que hacemos cooperación, es todo un aprendizaje, pero y además es algo que tiene efecto global. Fijémonos una cosa, a modo de ejemplo, hablabas de los teléfonos celulares. En Australia, Suecia, España y Francia están viendo y están decidiendo limitar el uso de redes sociales y el uso de teléfonos celulares para menores de una determinada edad. En Australia creo que los menores de 16 años no pueden tener su red social. Claro, entonces suena un poco, estamos coartando las libertades o estamos ayudando y protegiendo a personas que todavía no tienen el desarrollo suficiente como para medir las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, creo que la humanidad vamos aprendiendo paso a paso en el uso que le vamos dando a esta inteligencia artificial. Pero que tiene que estar en la educación, sin duda que tiene que estar en la educación. Pero que tenemos que saber bien cómo aplicarla para que sea para beneficio y no que sea un perjuicio. Es como que, no sé si es un fenómeno de América Latina, no estamos preparados todavía. O sea, ni los docentes ni los estudiantes, y la familia creo que queda de último. Sí, por eso es que tenemos que dedicarle y dedicamos espacio justamente a eso. La inteligencia artificial en la educación, sus efectos, el aprendizaje de la utilización. Se está demostrando que estamos viviendo que sí hay un uso de inteligencia artificial que puede ser muy beneficioso para muchas cosas, para la gestión de educación, pero también para la aplicación en tareas a realizar. Está revolucionando y está cambiando la forma que entendemos la enseñanza-aprendizaje, pero sin duda hay que saber el alcance que puede tener para que no estorbe y no impida el desarrollo como personas humanas, ¿no? De los derechos humanos de los niños, jóvenes y también de nosotros como adultos. ¿Cuáles son los proyectos, cambiando un poco la temática, los proyectos que ustedes quieren festejar este año en materia de inversión en la educación paraguaya? Bueno, contanos, vamos a la coyuntura actual. Sí. Estamos muy entusiasmados con haber iniciado lo que te mencionaba recientemente, que es el proyecto de Impulsando la Educación en Educación Técnico-Profesional, específicamente ¿En qué área? Agropecuario, agroforestal. Y además hay algo que queremos hacer por estos 25 años que estamos en el país también, es llegar a todo el territorio nacional, que lo hacemos, pero es aplicar al territorio, en este caso, con muy buen tino, con muy buena visualización. El Ministerio ha elegido la zona de Concepción y San Pedro. Porque, inteligentemente. Claro, porque ahí se viene un desarrollo económico importantísimo de una gran empresa. ¿No incluye el Chaco? Chaco tenemos que hacer más cosas, pero el Chaco hace un año premiamos a el Instituto de Formación Profesional en el IFD. Sí, en Mariscal, perdón, en General Estigarribia, y ganó un premio nacional justamente de formación multicultural, porque como bien sabemos... Y hemos dado un premio ahí al Instituto de Formación Profesional de Mariscal de Estigarribia. Pero sin duda este año lo que tenemos muchas baterías colocadas profesionales, como decías, desarrollo de proyectos en el área de formación profesional para la región de Concepción y San Pedro. Y sí, son dos áreas tremendamente grandes y con mucha juventud, sin posibilidad de inserción en el mercado de trabajo. Entonces... Sí. Tradicionalmente, me imagino, no sé si en América Latina ahí las opciones eran primero ser docente, ser policía y ser funcionario del CENEPA, probablemente, ¿verdad? Que son los puestos de trabajo mucho más cercanos. Pero ahora es como que hay que especializarse más para la vida, ¿no? Totalmente. Así se va y por eso lo que queremos es trabajar en la reducción de esa brecha. ¿Y sería con la creación de entidades formativas en ese sentido? Del apoyo. Ya que salgan con ese perfil, ya lo Sí, apoyar justamente los institutos de formación de bachilleratos técnicos en esa región. Excelente. Seguimos conversando contigo. Gracias, Germán, director de la OEI aquí en Paraguay. Hacemos una breve pausa, después seguimos hablando de la generación, no de puestos de trabajo, de la generación de perfiles profesionales en ese sentido, porque el objetivo es que nuestros jóvenes terminen el colegio ya con una opción de salida para el trabajo. Exacto. Y que esté ubicada hacia el arraigo en su zona, por sobre todo. Que no tengan que emigrar otra vez a la capital, que es el eterno problema de los países latinoamericanos. Paraguay no está muy lejos de eso. Pausa y retornamos.
Bueno, seguimos compartiendo con el director de la OEI aquí en Paraguay. Estamos hablando con Germán, él es el director. Y estamos hablando justamente de los niveles de colaboración, de trabajo. Y bueno, hay áreas de la educación que generalmente siempre están bien, otras no todas están en el nivel deseado en la educación paraguaya. Pero desde la perspectiva de la colaboración y la formación, cuando hablamos de la formación de nuestros niños, ¿cómo están apoyando eso? Me dijiste inicialmente, Germán, director, la educación inicial es básica, pero en la medida que los chicos van avanzando, necesitan también que esa nivelación se mantenga. Sí, por supuesto. Sabemos que a nivel de América Latina, hoy en día, la educación pública no es la mejor. No, sí, es un déficit, es un problema que tenemos, es importante. Siempre digo, recién estaba conversando, te digo, es regional, o es global. Sí, pero es un problema, diciendo eso no quitamos en decir que es un problema para cada país. Sí. Es un problema que la cifra que te voy a decir que 7 de cada 10 niños no alcanzan niveles básicos en matemática y en comprendimiento de comunicación. Claro. O sea, Comprensión comprensión lectora. Comprensión lectora. Eso es un problema. Ese es un desafío, lo saben en todos los ministerios. Es una problemática que se repite en todos los países de la región. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y se trabaja mucho, pero los resultados a veces no llegan a ser los suficientes. Okay. O sea, los esfuerzos no son suficientes. Los esfuerzos son muchos, pero no son suficientes porque Entiendo. los resultados no se materializan. Entonces es muy difícil dar justamente en esa tecla. Sobre todo también porque cada vez las exigencias son mayores. Probablemente antes, me gustaría decir, antes alcanzaba con saber leer, sumar y restar, ya dejaba de ser analfabeto. Pero hoy día es mucho más la exigencia que entender lenguajes complejos. Y manejar tecnologías nuevas y luego lo más básico, entender un documento, una lectura. Y eso nos lo estamos llegando en la etapa de básica, pero también en nuestros jóvenes, cuando ingresan a la universidad, no llegan con capacidades suficientes para la comprensión. Ni para escribir. Exactamente. Entonces, ahí es lo que es preocupante también, y es como decíamos hace rato, no le ponemos un límite, pero también la inteligencia artificial hoy redacta tesis completas. Claro, exactamente. Pero eso hay que saber utilizarlo. Pero para poder utilizar inteligencia artificial hay que aprender a saber leer, saber tener capacidades de comprensión. Y en eso hay que trabajar. Vos que estás con el contexto iberoamericano, ¿cómo estamos a nivel de la educación de nuestros niños, niños incluso hasta adolescentes, en los niveles formativos esperados que estábamos conversando? ¿Cómo está Paraguay en... Me decías, estoy muy orgulloso porque somos el cuarto en oficina. Fabuloso. Sí. O sea, tenés un lindo equipo. Tenés el Barcelona acá. Es verdad. Pero no digo que no tenés a Peñarol acá, ¿verdad? Pero, ¿cómo están los desafíos y aquellos compromisos que Paraguay tiene que alcanzar para que podamos estar en los mejores niveles de la educación? Sin duda Paraguay tiene que subir muchos escalones para estar a niveles que requiere el mundo de hoy. Okay. No estamos bien del todo, hay que seguir haciendo los esfuerzos justamente en lo que hablamos en esto, ¿no? De que 7 de cada 10, ¿no? Estamos hablando de que el 70% no alcanza esas metas de comprensión, tanto en matemáticas como en lectura y escritura, ¿no? Y eso sí que es un desafío. Pero me consta que los esfuerzos que se hacen son muy grandes. La educación en todos los países es muy difícil porque todos opinamos sobre educación. Claro. Es muy fácil opinar. Luego hay que saber hacer. Totalmente. Y saber hacer es una actividad muy compleja. Nosotros lo vivimos y lo acompañamos, el caso paraguayo, pero el caso de todos los países, ¿no? Entonces, y hoy por hoy todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede sacar datos. Es un desafío, y lo que hablábamos recientemente, las infraestructuras es un desafío. Cuando Germán García como director llega a la oficina y recibe los informes y le llama a todo su equipo, ¿qué le dice a cada uno de ellos? ¿Qué le digo a cada uno de ellos? Cuando ya tenés el diagnóstico, empezaste la Semana Santa. Por suerte tengo un equipo que acompaña perfectamente, están sumamente bien preparados. O sea, vos lo que haces es supervisar, ¿no? Sí, sí, están sumamente bien preparados y sobre todo es un equipo colaborativo, sabemos trabajar en colaboración, que eso es clave. Entonces, eso se hace muy fácil la tarea en el Paraguay.
además de la amabilidad que tienen, digamos, la calidez de los paraguayos. Y bueno, el único defecto que siempre les pido, no me hablen en guaraní porque todavía no entiendo. Pero el yoparás ya estás manejando, ¿no? Muy poquito de yoparás, no tengo más remedio que manejar, pero entonces cada mañana intento que me enseñen, pero no Por me ejemplo, enseñan. ¿qué palabra ya maneja usted, director? El saludo, sí. ¿Baeshapá? Baeshapá, sí, eso lo manejo ya muy bien. Pero a mí me gusta mucho cuando utilizan las palabras. Baleá, por ejemplo, ¿no? Sí, no, pues yo lo que digo que no me provoquen a carazú, que me dejaste a carazú, sí. eso Eso es lo normal, uso después de mucho. una reunión, me imagino. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, ¿qué se viene para más adelante en las áreas que estábamos mencionando de la preparación de nuestros chicos, director? 2026, me hablaste concretamente proyecto Primera Infancia, me hablaste de la investigación, Sí. me hablaste del trabajo profesional o del perfil profesional de formación profesional, que es tan importante. Eso es clave. Y que los chicos lleguen a la universidad por lo menos con un nivel esperado. Sí, aquellos que quieran llegar a la universidad, porque hay algunos que no desean llegar. Lo importante es que tengan que tener las oportunidades de que quien quiera llegar a la universidad pueda hacerlo. Exacto. Y pueda hacerlo con una educación de calidad y una educación pertinente. Ahora bien, si hay jóvenes que quieren hacer una formación profesional de su bachillerato técnico en cualquiera de sus niveles, adelante con ello, y el Paraguay está haciendo esfuerzos para ofrecer justamente esa oferta de formación profesional. Y que me consta que la hay. Sin duda que tenemos que llegar más a todo el territorio, llegar más al Chaco, sin duda, pero ya se está llegando a aquellas áreas territoriales donde hay un desarrollo económico importante para el Paraguay. Hay que contagiar un poco, ¿no? Hay que contagiar, pero está en la política y además Paraguay tiene su plan nacional de educación. Sí. Entonces va por la buena línea. 2023, 2028. Exactamente. Y que va a haber dificultades, por supuesto que nos encontramos con dificultades. Fundamentalmente lo peor de todo es justamente tener los recursos económicos para poder hacerlo. Las capacidades profesionales de todos los particularmente el Ministerio de Educación y Ciencia, las hay. El tema es tener justamente recursos para poder satisfacer en donde hay déficits. Que son bastantes. Sí. Bueno, hay mucho que seguir trabajando en el Paraguay. Bueno, ¿cómo ves la brecha educativa entre el sector público y el sector privado? Bueno, sin duda por el tema de la inversión, porque estamos hablando finalmente de recursos, ¿no? Eso existe, sí. Pero también se llena muchas veces de alegría de educación cuando hay unos rankings y ya llegan alumnos en el Brasil, quienes sacan los mayores puntajes de su bachillerato para ingresar a la universidad, son incluso jóvenes, chicos y chicas, de áreas vulnerables, muy pobres, y sacan los primeros puestos. Sin duda que hay un nivel de excelencia mayor en instituciones privadas, porque tienen, como dijimos, esos recursos para poder aplicar. Pero no por ello quiere decir que la educación pública, porque yo soy producto de la educación pública del Uruguay en todas sus etapas, desde la primaria hasta la universitaria. Y aquí estoy y me siento muy satisfecho hasta de lo que hago. Hasta el nivel formativo superior, ¿verdad? Exactamente, hasta la universidad. En la época que yo hacía universidad en Uruguay solamente había universidades públicas. Y aquí en el Paraguay también hay muchísimo reconocimiento de la universidad pública paraguaya a nivel internacional. Que acompaña muy bien y tiene que haber una oferta privada en educación. Pero no denostemos a la educación pública porque es básico para justamente lograr esa equidad necesaria en todos los países. Desde que llegaste y estás en la gestión, ¿cómo ves ese avance hacia una mejor calidad educativa? Lo está haciendo, yo creo que se está haciendo ¿Hay esfuerzos? a todos los niveles, desde educación superior hasta educación básica. Me consta y me satisface acompañar ese proceso del Paraguay. Por eso te decía, por eso la importancia de la oficina de la OEI en el concierto iberoamericano. Por eso la oficina de Paraguay es tan grande. Pero como te digo, tengo 35 personas en el equipo, 35 paraguayos y paraguayas dedicados a estos temas, que no es menor. Entonces, o sea que vos sos el único extranjero ahí. Tengo una compañera peruana. Bueno. Somos iberoamericanos. No, claro. Somos iberoamericanos. Hay un peruano, un paraguayo y todos los demás paraguayos y paraguayos. Somos latinoamericanos. Bueno, entonces hay mucho por seguir haciendo, hay mucho por seguir trabajando. Me hablaste también de la educación superior. Hay algunos aspectos también de trabajo. Sabemos que hubo cambios recientemente en el viceministerio, pero los proyectos continúan. El MEC tiene la función rectora del CONES. Y por el otro lado también la ANEAES está ahí en su proceso de elevar la vara, digamos, en las universidades. ¿Cómo ves?
Bueno, justamente ese perfil también. Nosotros acompañamos en las dos áreas, tanto el MEC con CONES, como también a ANEAES. Hemos apoyado el desarrollo de la Escuela de Calidad de Evaluadores, de Pares Evaluadores, sí, sí. Que es fundamental. Fundamental. Sí, y yo creo que Paraguay creo que lo está haciendo bien porque está tomando las referencias a nivel regional, justamente, interesante. Con las particularidades del sistema paraguayo, pero está tomando a nivel regional, forman parte de todo lo que es la formación en educación superior a nivel Mercosur y a nivel iberoamericano. En ese sentido, también anuncio que este año, en el ámbito de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, hay 2 reuniones, una de educación superior y la otra de ministros de educación y ciencias, en el marco iberoamericano. Sí, se va a cabo en España. ¿Eso va a ser para qué fechas? En el mes de octubre y en el mes de junio y octubre. Qué interesante. Son las reuniones. Qué interesante esto. Y ahí va a estar Paraguay. Un detalle que se me estaba olvidando y quiero mencionarte ahora, por ejemplo, del último ingreso de los jóvenes al complejo y exigente mercado de las becas de Itaipú Binacional. Sí. De los 4.000, tengo entendido que los primeros 4.000 provenían de escuelas públicas. Ahí está otro elemento interesante. O sea, la educación paraguaya no está tan mal. No. Hay que seguir fortaleciéndola. Hay aspectos y también hay otros, como estamos mencionando, del nivel formativo de nuestros chicos. Es que la educación es el motor hacia la equidad. Tenemos que brindar a través de la educación las posibilidades de formación que reduzca ese tipo de brechas. Por sobre todo. Gracias. Hacemos una nueva pausa en Siglo a Siglo. Ya retornamos con la última propuesta justamente para esta noche. Última parte de Siglo a Siglo. A mí me fascina hablar de la educación, pero creo que lo que más tenemos que invertir siempre va a ser en educación para que nuestra gente salga adelante y tengamos los mejores niveles de vida y estándares de vida, porque está muy vinculado a aquellos países que invierten en educación. Caso Israel, los 3 países escandinavos, si hablamos de China continental, donde hay inversión en educación hay mejor calidad de vida. Así es. En todos los sentidos. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de felicidad. Exactamente. No quiero decir que estemos lejos de ese concepto, ¿verdad? Pero bueno, Paraguay tiene que seguir aumentando su nivel presupuestario. Pues son exigencias internacionales. Claro. Siempre se habla del 7% del Producto Interno Bruto. Sí, es muy difícil llegar a ese tipo de cifras fijas, ¿no? Sin duda como meta está muy bien, y los gobiernos de todos los países lo saben, ¿no? Y creo que se hacen muchos esfuerzos para ello. El tema es encontrar el momento adecuado. Sí. A mí me gusta que has mencionado los países que han alcanzado esa meta, desde Singapur, países nórdicos, Israel. Sí. Pero no siempre fue así. Lo que tenemos que pensar es que no siempre fue así. El propio Singapur no era un país tan desarrollado en la década de los 50, luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue una revolución. Fue una decisión que se tomó específicamente en educación. Y ahora están en un niveles altísimos. Los países nórdicos tampoco. Finlandia era un país bastante agropecuario, influido y forestal, con invasiones en su momento. No era un país tan desarrollado y sin embargo lo han logrado. Entonces, lo que quiere decir, si otros pueden, ¿por qué nosotros no? Entonces, en eso es lo que estamos trabajando para acompañar que eso sí es posible. ¿Qué pensás de la garra guaraní? De la garra guaraní, bueno, la vivo día a día. La garra guaraní se ve en todo, se ve en la mujer paraguaya del interior que trabaja incansablemente, en los docentes del Paraguay que trabajan incansablemente. Yo creo que hay fortaleza. Hay fortalezas y la gente joven. Yo lo que destaco mucho es la cantidad de juventud que hay en el Paraguay y la capacidad emprendedora de los jóvenes paraguayos, que es muy destacable. Ahí sí comparo a nivel regional, son muy dinámicos y son muy emprendedores, la verdad que es de destacar. O sea que hay capacidad instalada. Hay capacidad humana y en eso hay talento, hay capacidad humana y en eso es en lo que hay que trabajar. ¿Qué te gusta más del MEC y qué te gusta menos del MEC? Lo que me gusta menos es que es enorme. Demasiado. Pero entonces nunca uno no llega, pero bueno, es necesario también. Pero eso significa que hay debilidades. ¿Cómo trabajas con sí. Porque a veces el área administrativa es gigante en el MEC.
Sí, nosotros tenemos la fortuna de que siempre tenemos un punto focal para cada tema designado a nivel de la más alta autoridad, designa a una persona, el ministro, la viceministra o el doctor vice, y entonces tenemos un punto focal al que referirnos, que son unos excelentes profesionales. Y lo que me gusta más del ministerio es que veo que vienen desarrollando una política de mediano y largo plazo y que nos permiten acompañarles. Eso es lo que más me satisface. ¿En todas las áreas están trabajando en ese sentido? Sí, trabajamos con básica, como te mencioné, con superior, por supuesto, en todas las áreas que se despliega el ministerio. Te puedo mencionar algunos temas así, no, sin necesidad de opinar, te pido, director. Deserción escolar, es un tema del programa de alimentación, hambre cero. ¿Cómo están viendo estos que son proyectos y siguen siendo temas pendientes? Sí. Incluso la presencia de los estudiantes en aula. O sea, vos sabés que mientras mayor presencia, mayor formación y más estabilidad para el futuro. Absolutamente. Paraguay todavía no está cumpliendo con esos estándares todavía. No, lo digo yo periodísticamente. Recordemos que, por ejemplo, en los países de economías desarrolladas, el nivel de deserción es mínimo. Aquí en Paraguay, en el cono sur, el nivel de deserción es de un 22%. Quiere decir que hay un 22% de jóvenes que no terminan, hacen deserción, mientras que en las economías desarrolladas es el 11%. Okay. O sea, estamos en el doble en ese indicador. Pero el problema que más hay que destacar, que no es una deserción por motivos pedagógicos, por motivos educativos, por motivos que el joven no encuentra la educación que él quiere, sino que son por motivos económicos. Está estudiado esto. Son motivos económicos que hacen que el joven tenga que dejar de estudiar para ir a trabajar. Por supuesto que hay un porcentaje que deja de estudiar porque no le interesa, porque no está recibiendo lo que quiere, pero es muchísimo menos. Lo más preocupante es que dejen por este motivo, por motivos económicos. O sea, lo ideal es que tengamos una educación que sea absolutamente gratuita y que permita condiciones de continuidad en el sistema educativo. O sea, que dé gusto seguir. Totalmente. Es una manera muy paraguaya contigo, de decir, ¿no? Pero también tiene que ser pertinente. Claro. Es decir, dar una educación que le sirva para algo, que es una educación que sea requerida por algo, que el sector productivo esté requiriendo ese tipo de educación y que los jóvenes se sientan reflejados que están recibiendo una educación que ellos quieren. Y muchas veces pasa por la educación y formación técnico-profesional. No necesariamente todos tenemos que ir a la universidad, claro. Y entonces tenemos que ofrecer eso. Hay que preparar a las personas para el trabajo y hay que prepararlas para un trabajo que sea aplicable para las empresas y el sector privado quiera. Me decía un señor hace un tiempo, dueño de una conocida casa de fotografía, era de renombre en el centro de Asunción, me decía, a mí lo que me interesa es sumar, no escribir. Es porque él se dedicaba a invertir y estar en la casa. Y a los números. Evidentemente, eso es lo que le gustaba al señor. O sea, no le importaba, me escribió mal mi nombre. Entonces le digo, el señor le reclamó mi nombre, no se escribe así. No. Me interesa más sumar, me dice. Entonces, es un compendio, ¿no? Es un compendio. Me dio una lección ahí el señor. Pero bueno, pero manejo de números tiene que ver mucho con... Su arte es la fotografía. No, está todo muy bien, pero el manejo de números, el manejo de letras, forma parte de todo un desarrollo cerebral y emocional que es clave. Todos tenemos que tener esa dos formas. No alcanza con decir, no, yo soy de números o yo soy de letras. Claro. ¿Qué recomendaciones darías como órgano consultor también, ¿no? Y en el área pedagógica para que Paraguay pueda elevar sus estándares de calidad en la educación paraguaya? Bueno, sin duda hay que contar con ese presupuesto que mencionábamos, un presupuesto suficiente que pueda otorgar condiciones de infraestructura y condiciones que se pueda dar una educación de calidad. Y después continuar con la actualización permanente de las últimas novedades y tecnologías que sean aplicadas a la educación. Y el Paraguay lo está haciendo. El Paraguay lo hace no solo con nosotros, evidentemente vienen expertos extranjeros de todas partes del mundo para poder mantener ese tipo de actualización que se requiere. En ese planiferio que estamos viendo, la OEI en sus 25 años, ¿es continuar con esto?
con esto o se viene algo más? No, por ahora continuamos con esto, pero siempre hay novedades en todo. No te pido futurología. No te pido en ese sentido, no sé, sino... Mira, yo pienso que el mayor desafío que se nos viene es aplicar justamente esto, las nuevas tecnologías. Perfecto. Y la digitalización para la mejora en la educación, la ciencia y la tecnología de todos nuestros países. Y ese es el desafío, eso es lo nuevo que va a venir y esperemos que sean más años aquí en el Paraguay. Y esa es la lucha constante, de verdad, porque también falta la alfabetización digital, hablamos de la alfabetización de padres y familias, la alfabetización de nuestros niños. Hay un proyecto de ley también que busca restringir el acceso a las redes sociales. Hay un anteproyecto que está en el Congreso Nacional, hay un paquete, pero ese digesto todavía es que como no lo estamos definiendo. Para eso tenemos muchas instituciones que tienen que trabajar en todo esto. Bueno, agradecerte, Germán, por estar con nosotros. Me gustaría si podrías decirnos en un minuto cuáles van a ser los próximos planes para lo que significa esta construcción de futuro a través de la OEI, el Ministerio de Educación y Ciencias, que vos lo dijiste bien, es bastante grande, porque va desde educación superior, va a educación media, viceministerio de culto, te habrás enterado también, sí. El sector universitario, el CONE, es una mega estructura. Sí. Pasa que el problema, la educación es un área muy compleja y que requiere dedicación a las distintas abordajes que se le puede dar. Y la educación, siempre digo, es el reflejo de la situación general de los países. O sea, no es nada distinto que no sea lo que es la sociedad paraguaya. Entonces, el trabajo para hacer es mucho. Sí, el ministerio es grande, pero nosotros también somos grandes y creo que tiene que serlo porque es algo muy importante y acarrea problemáticas que hay que resolver. La educación creo que es un derecho para todos. No debe ser nunca un privilegio, sino un derecho. Es un derecho para todos y es un derecho que nos permite elevar la calidad de vida de los que habitan en el territorio nacional, y esto pasa lo mismo con todos los países de América Latina. Yo el resto encantado que nos hayas invitado, encantado de conversar de estos temas claves sobre la educación. ¿Cuánto tiempo más te quedas por Paraguay? En principio 2 años más. Con la posibilidad de... Con la posibilidad. Tendría que haber planteado a mi jefe, le voy a decir. Eso lo conversamos. Vamos a tirar tu pase. Muchas gracias. Gracias, Germán, por Muchas gracias a ustedes. Un gustazo tenerte con nosotros en este diálogo muy interesante. Él es director de un organismo multilateral que tiene un trabajo. 25 años, no es poco, ¿eh? Así es. Y son varios los que han ocupado el cargo. En este caso, él está justamente con esta tremenda responsabilidad. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Siglo a Siglo, un domingo más, invirtiendo en periodismo, como lo solemos hacer aquí en el holding RCC, canal RCC, Red Chaqueña de Comunicación. Gracias. A ustedes. Gracias, Nos vemos. Que pasen bien. Muchas bendiciones.